Buenos días. Buenos días a todos en esta segunda jornada de este Congreso de la Sociedad Española de Trasplante. Un congreso muy rico en todo, ¿no? Realmente un congreso multidisciplinar en el amplio sentido de la palabra. Un congreso con nefrólogos, cardiólogos, neumólogos, hepatólogos, cirujanos. Un congreso multicultural porque estamos en una ciudad, como ayer nos presentó la doctora Zárraga y la consejera de Sanidad de Euskadi, una ciudad multicultural, rica en historia y unas ponencias también realmente enriquecedoras porque hemos oído ayer hablar de nuevas técnicas de trasplante como el xenotrasplante. Vimos al doctor Montgomery contar por primera vez en un congreso su experiencia trasplantando un riñón de cerdo en un humano. También oímos hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de datos. Hoy vamos a hablar de algo quizá más familiar para todos los que nos dedicamos al trasplante, pero no por ello menos interesante, todo lo contrario, ¿no? Estamos más necesitados de conocer la inmunidad, el camino de la tolerancia, que también hablamos ayer, y para ello tenemos hoy a tres expertos extraordinarios. El primer experto que nos va a hablar es el doctor Eduard Palou, ¿vale? Que ayer, por ejemplo, en la charla que dio Rick Diekman, ya comentó que hoy vinierais a ver la sesión, ¿no? Porque es realmente interesante y trata sobre inmunoterapia celular en trasplante y el uso de las células TICAR para la eliminación específica de distritos B aloreactivos. Eduard Palou, sabéis, es del Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona y seguro que la charla pues, nos va a encantar. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este congreso. Y tal como se comentaba, lo que voy a hablar hoy es cómo podemos utilizar la inmunoterapia celular o un tipo de inmunoterapia celular para intentar eliminar esas células, los linfocitos B aloreactivos que nos están produciendo pues, uno de los mayores problemas en el trasplante, como es el rechazo mediado por anticuerpos. Esto lo conocemos todos, de que la mayor causa de la pérdida del injerto, por lo menos a nivel de trasplante renal, es el rechazo mediado por anticuerpos. Y existen tratamientos, pero esos tratamientos son limitados en su eficacia y no son específicos para estas células, sino que pues, por ejemplo, el rituximab elimina todos los linfocitos B, los aloreactivos y los que desearíamos mantener para mantener una buena inmunidad, ¿no? Entonces, el planteamiento es cómo podemos mejorar estos tratamientos y una aproximación es utilizar las células CAR. Las células CAR son aquellas células que producimos artificialmente introduciendo una molécula quimérica que nos permite dirigir las células T hacia una diana concreta. Como lo conocéis todos, en estos últimos tiempos las células CAR, las CD19, las más conocidas, pues han permitido hacer tratamientos contra linfomas o leucemias de estirpe B de manera muy efectiva y lo que consisten pues, precisamente es en tener una molécula que en la parte extracelular, pues en este caso es un anticuerpo contra el CD19, y esto permite dirigir los linfocitos T citotóxicos hacia una diana, que son las células que expresen ese CD19. Por lo tanto, esto permite dar especificidad, depende de la diana que le pongas, esa citotoxicidad irá dirigida hacia un lugar u otro y es mucho más eficaz, permite una eliminación de esas células de manera mucho más eficaz que otro tipo de terapias como los anticuerpos monoclonales. Pues bien, el objetivo es utilizar esta metodología, esta tecnología, para ver si podemos aplicarlo en el trasplante. No es que no se haya ya trabajado en este ámbito.
Por ejemplo, a nivel de la tecnología CAR, lo que ya hace unos años se está viniendo trabajando es a nivel de las células T reguladoras. Ayer lo vimos también, si queremos inducir tolerancia, las células T reguladoras pueden ser una herramienta para inducirla, pero lo que para aumentar su eficiencia, lo que se necesita es dirigirlas de manera específica contra los aloantígenos. Entonces, una manera artificial de dirigirlos es, pues esto que decía, la molécula quimérica, en este caso, el anticuerpo que forma parte de la parte extracelular de esta molécula quimérica, lo que ha de ir dirigida es contra el aloantígeno, y aquí lo que se ha hecho es un anticuerpo contra el HLA-A2. Entonces, en un trasplante donde hay la incompatibilidad A2, estas células Treg irán dirigidas contra o hacia la presencia de células que expresen el A2. Esto le da una migración específica hacia donde está el injerto con esta incompatibilidad y permite la supresión de estas células aloreactivas, reduciendo pues, el rechazo hipotéticamente, ¿no? Esto, como digo, en modelo experimental en el 2016 ya fue descrito y se observó en un modelo murino de trasplante hematopoyético cómo estas células Tregs modificadas con este CAR anti-A2 pues son capaces de prolongar la supervivencia de estos ratones en este modelo y evitar o enlentecer la presencia del graft versus host. Esto mismo, pues en este mismo trabajo, pues lo que se ve es que estas células Treg modificadas con este CAR inhiben la proliferación celular en un cultivo mixto donde hay esta incompatibilidad A2. Y de igual manera, en otros trabajos posteriores de otros grupos, pues se ha visto que estas células Treg pues, pueden tener un papel también en el rechazo en órgano sólido, en modelos de humanos de trasplante de piel o en el rechazo del aloinjerto. Lo que sí, y de hecho hay ya ensayos clínicos dirigidos a utilizar estas células modificadas con CAR, tanto en trasplante renal, que es este primer estudio, el STEADFAST, como en trasplante hepático, que es el LIBERATE, que ayer también se nos habló, el doctor Sánchez Fuello comentó este estudio. Entonces, estos estudios están en marcha y veremos los resultados, si son como se espera, pues inducen esta disminución de la respuesta. Lo que hay que tener en cuenta es que estas células Treg modificadas con el CAR pueden ser efectivas cuando se ponen en el receptor en el mismo momento en el que hay el trasplante, como vemos aquí, pues si en un modelo también de ratón, si se ponen en el receptor, la supervivencia del injerto aumenta sobre células no relevantes y inhiben la producción de anticuerpos anti-HLA2, como vemos en el gráfico de abajo en medio. Pero si estas células se utilizan cuando ya está sensibilizado el individuo, el receptor, entonces pierden su efectividad. No son capaces de revertir la sensibilización que ya se ha producido previamente. O sea que tienen unas limitaciones pues, también importantes. Otra aproximación de uso de esta tecnología CAR es la que se utilizó en esta enfermedad, en este trabajo publicado ya también hace unos años. Es una enfermedad autoinmune, el pemfigo vulgar, que está producida por autoanticuerpos. Y van dirigidos estos autoanticuerpos contra el autoantígeno desmogleína 3, que forma parte de los desmosomas. Entonces, aquí lo que se hizo es un CAR, la misma tecnología, pero la parte extracelular, en lugar de ser un anticuerpo o la parte variable de un anticuerpo, lo que es el antígeno propiamente, el antígeno contra el que va dirigido el autoanticuerpo que queremos eliminar. Esto permite dirigir estas células citotóxicas específicamente hacia aquellos linfocitos B
que estarán produciendo estos autoanticuerpos, porque los linfocitos B que producen autoanticuerpos tienen en su superficie ese mismo autoanticuerpo en la superficie celular. Por lo tanto, esto nos permite, o les permitió en este modelo, pues dirigir esta citotoxicidad específicamente a los linfocitos B que producen ese autoanticuerpo, salvando, no matando todos los linfocitos B, como podría ser el rituximab o un CD19, un CAR CD19. Entonces, esta idea se ha venido, aquí es la primera descripción, se ha venido desarrollando, hay otros descripciones o otras producciones de lo que llaman CAR, Chimeric Autoantibody Receptor, ya no es CAR sino CAR, en otras enfermedades autoinmunes y con otros autoanticuerpos. Y lo que ya pretendimos a raíz de esta publicación es extrapolar esta situación en el trasplante. Y lo que decíamos, el rechazo mediado por anticuerpos está causado por la producción de anticuerpos anti-HLA en gran medida, por linfocitos B. Entonces, lo que hemos de dirigir o hemos de intentar es eliminar estos linfocitos B productores de anti-HLA de manera específica. ¿Cómo lo podemos hacer de manera similar a lo que hemos hablado? Pues en construir una molécula CAR que la parte extracelular, en lugar de ser un anticuerpo, pues sea el antígeno, y el antígeno aquí es el HLA. Entonces, lo que hemos construido es una molécula CAR con la parte extracelular del HLA-A2. Esto dirige la célula citotóxica T hacia el linfocito B que tiene en su membrana el anti-HLA-A2, ¿de acuerdo? Y la eliminaría de manera específica. Hemos conseguido construir estas moléculas a partir de la clonación de los diferentes elementos. Aquí hemos de tener en cuenta que en nuestro hospital, en el Hospital Clínic, en el servicio de inmunología, se han generado CARs de manera académica, de manera propia, contra CD19 y contra otros antígenos. Entonces, hemos aprovechado esta tecnología que ya tenemos propia en el laboratorio para utilizarla y cambiar, pues en este caso, la parte extracelular. Pero hemos utilizado las otras partes de la molécula de los CARs que ya teníamos. Entonces, aquí lo que se trata es clonar los diferentes elementos, clonar la parte extracelular del HLA-A2 y añadirlo a las otras partes de construcción de los CARs, la parte transmembrana, la parte intracelular que señaliza el linfocito, producir lentivirus que contengan estas moléculas para poder infectar las células con estos lentivirus y transducir esta molécula en las células. Esto se ha conseguido. Primero se hicieron test de la capacidad de estos lentivirus de infectar en líneas celulares CHO y JURCAT, y se vio pues, que éramos capaces de transducir esta molécula y de expresarla en la membrana de estas células. Luego también en células T primarias de donante. Vemos aquí que según el grado de lo que se llama el MOI, la cantidad de lentivirus que contiene esta molécula, pues la efectividad de la transducción es mayor o menor. Y luego lo que queríamos ensayar es la funcionalidad de estas moléculas en estos linfocitos T transducidos. Y para eso hemos hecho ensayos de citotoxicidad en los que se enfrentan estas células T transducidas con el CHAR. Aquí le llamamos CHAR, no lo he comentado, porque es el anti-HLA, no es autoantígeno, sino es el HLA anticuerpo. Entonces, estas moléculas, estos linfocitos T transducidos con el CHAR-A2, lo enfrentamos a hibridomas celulares humanos que expresan en su membrana anti-HLA-A2. En colaboración con el Departamento de Inmunología del Leiden, que en su momento era el Franz Klaas, el responsable, pues nos proporcionó estas dos líneas celulares que expresan HLA-2, una con mayor expresión, otra con menor expresión, y lo que vemos en la línea negra, en los dos casos, conseguimos que los linfocitos T eliminen de forma específica estas hibridomas, estas células que utilizamos como diana. A diferencia de
una línea celular de estirpe B como NALM6, en el cual no expresa en su membrana anti-HLA y que, aunque hagamos el mismo ensayo de citotoxicidad con las células T transducidas con el CHAR, vemos que no se afectan en su viabilidad. Por lo tanto, es una acción citotóxica específica contra aquellas células que están expresando realmente en su membrana el anti-HLA-A2. Vemos que además de tener esta acción citotóxica, estas células son capaces de producir citoquinas, básicamente, bueno, varias citoquinas, interferón y L2, pero también granzima B y perforina, que son las específicas, las citoquinas características para la citotoxicidad celular. Entonces vemos que lo mismo, cuando se enfrentan a estas células hibridomas que expresan anti-HLA-A2, se activan las células, producen las citoquinas. Cuando se enfrentan a otra célula que no expresa anti-HLA, como las NALM, no se producen esta liberación de citoquinas. Pero lo que quisimos ver también es cómo los inmunosupresores afectan esta actividad, porque si esto en algún momento queremos utilizarlo en pacientes, sabemos que los pacientes están bajo tratamiento inmunosupresor. Y el tratamiento inmunosupresor que se utiliza básicamente va dirigido contra linfocitos T, por lo tanto pueden afectar bastante a estas células. Lo que vimos es que cuando hacemos este ensayo en presencia de los inmunosupresores de manera individual, la actividad se mantiene bastante igual a la basal. Pero cuando lo hacemos con el tratamiento habitual, que es una triple terapia, ya sea con micofenolato o con rapamicina, tacrolimus, micofenolato, prednisona, tacrolimus, rapamicina, prednisona, sí que disminuye la efectividad de estas células. No pierden la acción, pero con una efectividad menor. Y lo que vimos a nivel de las citoquinas es que la producción de interferón gamma o IL-2 pues realmente quedaba totalmente abrogada por el uso de los inmunosupresores, pero sin embargo la granzima B y la perforina, pero la granzima B de manera muy característica, pues mantiene el nivel de producción alto. Por lo tanto, esta disminución pues, es parcial porque se mantiene esta acción citotóxica local o dirigida por estas citoquinas, que son las que median la citotoxicidad. También utilizamos estas células en un modelo animal, de ratón, en el cual inyectamos las células diana, los hibridomas que expresan el anti-HLA, en estos ratones, y vemos en la parte izquierda como cuando solo inyectamos estos hibridomas crecen rápidamente en el ratón, pero cuando además del hibridoma inyectamos estas células T transducidas con el A2 CHAR, vemos que estas células son capaces de eliminar este crecimiento por citotoxicidad de estas células, ¿de acuerdo? No así cuando las células T que se inyectan no tienen este CHAR transducido. O sea que es una acción no debida a las Ts basales, sino a las Ts transducidas con el A2. Lo que vemos es en este modelo, que es un modelo totalmente artificial, porque simplemente lo que nos permite ver es que en vivo estas células son capaces de actuar y de llegar a localizar las células diana en su nicho donde se hayan ubicado, pero lo que vemos es que si dejamos crecer el hibridoma y luego inyectamos no al primer día sino al séptimo día las células T CHAR, entonces ya no son capaces de revertir este crecimiento. Se puede alargar algo el crecimiento, pero acaba creciendo si ya han crecido suficientemente. Esto es una limitación, pero como digo, es un modelo animal totalmente artificial y no simula lo que puede pasar en una situación de clínica, dijésemos, de producción de anticuerpos por células B, en las cuales la cantidad de células puede ser mucho menor de la que aquí están creciendo.
No somos los únicos que hemos trabajado en este campo. Hay otros 2 centros que han desarrollado terapias o células similares. Un centro en Alemania que les llama Cora Cells, de Cells Overcoming Rejection by Antibodies T Cells, o el mismo departamento de Leiden, que de manera independiente también desarrolló unas células muy parecidas, unas células con un receptor quimérico muy parecido al nuestro. Y lo han publicado conjuntamente a nuestra publicación. Y aquí lo que podríamos destacar de su aproximación es que ellos han hecho tanto el HLA-2 como el HLA-3 y eso les permite ver la fina especificidad que tienen estas moléculas, de tal manera que pues cuando utilizas las células TA2 pues no son capaces de eliminar las células que están expresando anti-HLA-3 y viceversa. Cuando utilizas las CHAR-A3, pues no son capaces de eliminar las A2. O sea que esto da una idea de la gran capacidad específica que tienen estas células para ejercer su acción citotóxica. ¿Qué más estamos haciendo? Pues sabemos que en el post-trasplante los anticuerpos que se generan de nuevo más frecuentemente y que son clínicamente más relevantes no son los de clase 1, sino que son los de clase 2 y particularmente el de Q. Por lo tanto, tiene mucho interés generar anticuerpos CHARs para eliminar estas células que producen anti-DQ. Luego, para intentar reducir esta acción de los inmunosupresores, pues podríamos utilizar otras células que no sean linfocitos T, sino que, por ejemplo, que sean células NK que quizás se afectan en menor medida por estos fármacos. Y también estamos generando otros CHAR de clase 1, porque si en algún momento esto se quiere utilizar en la terapia como práctica clínica, pues lo indicado sería tener muchas variantes para utilizar en cada paciente el CHAR adecuado para eliminar aquello que queremos eliminar de manera específica. Clase 2 hemos conseguido producir un CHAR, en este caso que tiene en la parte extracelular el HLA DQ7, el DQ3.5, con compuesto con la cadena beta DQB10301 y la cadena alfa DQA10501. Se generan diferentes construcciones y al final las que fueron efectivas son las que contienen en el propio construct un péptido que permite unir las 2 cadenas y expresarse a nivel de membrana. Entonces, en principio, el CHAR de clase 2 también ya lo tenemos que se puede expresar en membrana. A nivel de las NKs, hemos tenido problemas para hacer expresar el CHAR-A2. Hemos intentado diferentes estrategias, pero la expresión siempre es baja, tanto en NKs procedentes de sangre periférica como en NKs en líneas celulares de estirpe NK, como la NK92. El CHAR se integra, o sea, podemos detectarlo por PCR, como vemos en las gráficas de abajo, pero la expresión en membrana es muy baja y aún no sabemos exactamente cuál puede ser el problema, si hay algún ligando en las propias NKs que inhibe su expresión o que bloquea su expresión, y en clase 1 no conseguimos expresar correctamente en las NKs. No así el CHAR de clase 2, que sí que se expresa bastante efectivamente, tanto en la línea celular como en las NKs de sangre periférica, o sea que es un problema específico para clase 1 o para este constructo de la 2. Las aplicaciones de estas células CHAR, pues como digo, son el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos, de manera dirigida cuando el anticuerpo que aparece o que es donante específico es el que podemos eliminar con estas CHAR, o la desensibilización también específica en pacientes hipersensibilizados que nos permita pues, bajar el CPRA y abrir más posibilidades para un posible trasplante con un donante que en principio era incompatible. ¿Qué problemas podemos tener? Pues la toxicidad off-target, que esta unión de las CHAR a las moléculas no sea de manera tan específica a las anti-HLA-02, sino a otras
anti-HLA, aunque esto no sería un mayor problema, o a otras moléculas no HLA. Está descrito que hay receptores que unen de manera más o menos inespecífica pues HLA de clase 1, como puede ser el RB1. Entonces, hemos de ver si estos receptores también se unirían a las moléculas, a los linfocitos T-Char que estamos poniendo. Y qué problema adicional puede haber es el escape, células que produzcan anticuerpos y que no expresen en su membrana el anti-HLA. Y esto, en principio, está descrito que las células plasmáticas de larga vida, sabemos que quien produce anticuerpos son células B memoria, pero también células plasmáticas de larga vida, son las que realmente parece que son las grandes productoras de anticuerpos, pues estas en principio no expresan en su membrana, con lo cual allí habría una producción mantenida. En este sentido, pues, por ejemplo, hay este trabajo en el cual se han planteado utilizar CARs, células T transducidas con CAR de CD19 para eliminar las células B memoria y CAR BCMA para eliminar estas células plasmáticas de larga vida. Con esto sí que consiguen eliminar los anticuerpos en pacientes que ya estaban sensibilizados, aunque de manera inespecífica, eliminando todos los linfocitos B y todas las células plasmáticas. Entonces, a lo mejor combinando el CHAR para no eliminar todos los linfocitos B, sino solo aquellos específicos, más una terapia que vaya dirigida contra las plasma cells, pues quizás será el camino para utilizar estas células a nivel clínico. Y finalmente, podemos pensar que, aunque hemos diseñado estas células para eliminar aquellos linfocitos B aloreactivos, también estaríamos haciendo otra acción dirigida contra el alorreconocimiento directo, porque aquellos linfocitos T aloreactivos también estarán reconociendo el HLA incompatible. Entonces, estas CAR T-cells pues estarán, mediante este HLA incompatible, o ligarán con el receptor de células T que esté reconociendo este HLA-2, con lo cual quizás no solo estaremos induciendo una eliminación de los linfocitos B aloreactivos, sino también de los linfocitos T aloreactivos, con lo cual será un doble efecto beneficioso contra el rechazo. Y agradecer a todo el grupo en el cual estamos trabajando. Esto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Servicio de Inmunología del Hospital Clínic y la Unidad de Trasplante Renal del Servicio de Nefrología con su laboratorio experimental de nefrología y trasplante. Esto se ha conseguido mediante pues, estas personas que aquí están listadas, particularmente el doctor Dingman y el doctor Juan a nivel de como jefes de ambos servicios o ambos departamentos, y luego las personas que han realmente hecho el trabajo, pues Jordi y Sergi sobre todo, y ahora Ainhoa, Carol también en gran medida. Y muchas gracias por su atención. Las preguntas las hacemos al final, hacemos la discusión al final. Ahora tenemos la oportunidad de presentar al doctor Benjamin Dekel. Dr. Dekel is a full professor and the head of Pediatric Stem Cell Research Institute. Yeah. He is going to speak about in vivo engravement of kidney organoids from organogenesis to repair. Thank you for staying in Bilbao, Dr. Dekel. Yeah, thank you for the kind invitation. It's a wonderful city. Wow. So I'm going to speak about experimental stuff, and of course, you know this slide, end-stage renal disease, stage 1, stage 2, stage 3. This is what we see in the clinic, and you basically lose your nephrons through chronic kidney disease, succumbing into end-stage renal disease, and then transplant department comes in, gives a renal allograft or a dialysis, and we're frustrated because we lose our nephrons, and it's a huge clinical problem. There are hardly any specific treatment, and it's frustrating, of course.
And you all know there's current therapies for end-stage kidney disease, dialysis, just, quite horrendous for children, for adults, and of course transplantation. So we try to represent the kidney repair shop, where we need to grow kidneys from experimental cells, kidney parts, kidney cells, and we've been trying to figure out where to get the cells from. And I want to take you back to the human metanephris. This is the direct precursor of the adult kidney. Comes around at the age of human gestation age of 5 weeks. Basically, the metanephris, there's interaction of mesenchymal cells and ureteric buds. They crosstalk to each other to give rise to both nephrons and to collecting ducts, the part of the ureter and part of the bladder. And actually, you gain your nephrons during this period. You don't gain nephrons after that period. It starts from 5 weeks to 34 weeks of human gestation. So this is the human metanephris, the site of nephron production. So this is the first place we went to. This is how it looks, the Nephronanlage. These are the ureteric buds. These are the kept mesenchyme cells. And I want to take you back to 2003. This was the growing kidney concept that we introduced when we were young and optimistic. 2003 was a Nature Medicine paper. We transplanted the human embryonic rudiments into the subcapsular space of the NOD SCID mouse, and this is how it looked. And we got, we looked for 8 weeks after transplantation, and it was this huge kidney growing from the renal capsule. And it was just a bunch of glomeruli being formulated. We were very excited back then. And actually, it was both, and this is an interesting concept, this was a chimeric organ that had both host vessels, the host growing vessels into the graft, and the donor vasculature. So it was a chimera. And then even produced urine. This is the graft, and this is again 20 years back, we can collect some urine. It was dilute urine, of course, because it's an embryonic kidney growing. So it didn't, it wasn't, in terms of GFR, it wasn't enough, but the concept was out there. And 20 years later, we can grow a new kidney from a patient immune pluripotent stem cells. We take a tissue biopsy and we generate the induced pluripotent stem cell colony. We put in a chemical cocktail, and then we generate these mini kidney organoids, which actually match. This is Ford's personalized medicine because it's 100% match, and you can do this cycle without needing to collect aborted fetuses. We took embryonic pig kidneys and human fetal kidneys, and now we can use the iPS colonies and the mini kidney organoids. And this is an iPS kidney organoids, which resemble a fetal-like kidney tissue. This is how a human fetal kidney looks like. And this is the organoid, and we do transcriptomic analysis. We do bulk transcriptomics. We can show that the organoids resemble around a 10-week human fetal kidney. You can do even better, but it's usually a mid-trimester human fetal kidney. So this is the pluripotent stem cell-derived kidney organoid. Now, what is an organoid? I want to introduce you into organoid science. Organoids are 3D cell cultures that incorporate some of the key features of the represented organ, not all. The in vitro culture systems are characterized by self-organization. It just self-organizes of multiple organ-specific cell types, and it's spatial and temporal, similar to what we observed in vivo, and can recapitulate function of the represented organ. So that was the pluripotent stem cell derived. But look, you can derive organoids from adult cells, from adult tissues. You can derive it from adult stem cells. And kidneys, just one player. Of course, you can get brain organoids, skin organoids, lung organoids, heart, and so forth, liver organoids, pancreatic. So it's not, we're in the kidney organoid space, but it's very diverse, and it's not only pluripotent stem cell derived, it's also adult stem cell derived, and you can just take tissues. I'll show you in a minute how we do it. So there are different types of kidney organoids. As I said, one is the pluripotent stem cell derived.
The other is derived directly from dissociated human fetal kidneys, where we collect the nephron progenitor cells and we generate organoids from these developmental nephron progenitor cells. And the last one is from the adult kidney. And this is, you can take an organoid, derive it from a kidney biopsy, dissociate the kidney and grow the organoid, or from a urine sample, which is this will be the last part of my presentation, which is urine sample is, of course, non-invasive. It's really cool, and we can derive organoids also from one's own urine. I'll start with the pluripotent stem cells. This is the protocol that is out there. We were part of the groups that generated protocols for kidney organoids. It's just IPS colony, and then there's a matrigel, there's Wnt agonism, and you can get this structure. There's a media out there that you can take the stem cells, and you could use it for your own endeavors. And the young organoids mimic nephrogenesis. This is just unpublished data, but you can see that what we grow in the lab actually mimics the developing kidney. You got NCAM, this is a progenitor marker. LTL is a proximal tubal marker. PAX2 is a nephron progenitor marker, and just looks a bunch in tissues, but this is how nephrogenic tissue looks like. So you can mimic, again, with specific markers, you can show that you have a fetal kidney in a dish. This is just very early organoids before you generate glomeruli in the dish, day 9. So these would be early ones. And there are all studies out there supporting the ability to transplant organoids. Different groups putting organoids into mice, of course. This is kidney organoid transplantation into mice. Different hosts, different immune-deficient mice, NOD SCID, SCID-Beige, and the different hosts, and of course, different sites of transplantation into the renal capsule, into the renal cortex. People follow the organoids different time points, but most importantly, groups have been getting filtration units, and this is critical because if you get the glomeruli to grow, you can filter. And this is our data. I'll show you. Before I show you the data, I just want to mention again that the organoid transplants, most of them lack vasculature, so they need the host vasculature, as opposed to vascular organoids that have donor-derived vessels with them, and then they become chimeric, as I showed you in the beginning with our human kidney embryonic rudiments. Now, this is important for xenotransplantation. Of course, if you can get host vessels growing, you don't reject your own vessels. But if the problem is that if you don't have donor vessels, the glomeruli lack functionality. So it's a trade-off between functionality of engrafted glomeruli and being host-derived and then lacking xenoantigens. So this is grafts from glomerulus-like structures. Again, we put the organoid. Podocalyxin is a marker of podocytes. CD31 is a mouse vasculature marker. You can see the human graft. And again, this is development of human glomerulus in vivo, again with CD31 and podocalyxin. You see the invasion of the host vessels into these organizing podocytes and generating a glomeruli. Again, mouse blood vessel cells, human podocytes, and invasion. So you see these glomeruli that filter in vivo. This is a chimeric glomeruli. Again, mouse vasculature, donor podocytes. So that was the pluripotent stem cell derived, again, with the idea of generating filtration units. The pluripotent stem cell organoids have podocytes, have glomeruli, so they can, once we engraft them, they can generate vascularized glomeruli. But we have different other types of organoids, as I said. These are the nephron progenitor cells, getting human fetal kidneys, dissociating the human fetal kidneys, sorting out the nephron progenitors, this is it, and then generating the organoids.
This is not published. It's under revision. This is actually the first human fetal kidney organoid model. Human fetal kidney, you can do it with unsorted cells or sorting out their progenitors, and this is how it looks. Again, this keeps for half a year in the lab, 8 months. You can propagate them indefinitely. And again, this is the developing human kidney. And I want to show you how it looks. It's a nice film of these structures going in vitro. And again, you take these cultures, you dissociate them, and you can continue to grow them. And this is, so you don't need the, again, you can generate an iPS, but then you can also take a human fetal kidney, culture the cells, and then propagate them indefinitely, so you're not waiting for the aborted fetuses. You can have them in the culture in the lab. What about the adult kidney stem cells, the lineage-restricted progenitors? The kidney grows from lineage-restricted progenitors, not from multipotent stem cells. So here we have different protocols. Again, we can generate a tubuloid. It doesn't have glomeruli. You have only the tubular part within the adult kidney organoid, and you can generate it from a dissociated nephrectomy tissue. We get the urologist sending us to the lab nephrectomy tissue. They have a lot of RCC they operate. We get the nephrectomy tissue, we get the cells out, we generate the adult kidney organoids, or just from a urine sample. I want to show you. This is the adult kidney, again coming in the lab, generating the 3D kidney spheroids. Spheroids are, you put them in non-adherent conditions and they aggregate. It's, you know, they have less of a spatial organization as opposed to the organoid. But they perform well because if you engraft them in vivo, you can get different types of kidney tubules. Again, human into immune deficient mouse. You can get proximal tubules. You can get loop of Henle. You can get distal tubules. It's all about tubular engraftment, and I'll show you. This is a sick mouse kidney. We grafted the 3D human kidney spheroids, and you can see these are donor cells, and on the background of the mouse host, again, this is massive tubular engraftment. You can replace tissue, tubular tissue, not whole filtration units, tubular tissue. You can replace very nicely donor-derived human tubular tissue by these 3D kidney spheroids. This has been published. This is how it looks. Again, these are human mouse chimeras. You get replacement. You get de novo tubular genesis. This is a chimeric tubule. You see mouse and you see human. So you see some of these. And this is the idea, transplantation of human kidney spheroids into a mouse model that mimics progressive renal disease. Extraction of adult kidney cells, expansion in 2D cultures, generating the 3D kidney spheroids, in vivo engraftment, in vivo transplantation. And then what is the mechanism? Because we can debate that later. We engraft the tubular compartment, but how does it affect? Because we see advancement, we see improvement in the 5-6 nephrectomy model. This is the remnant kidney model. And so you have generation of renal parenchyma, you have cell replacement, you have paracrine effects. I'll show you here. This is the generation of de novo kidney tubules after engraftment, replacement of native tubule cells, maybe fibrosis inhibition. These tubular structures, de novo, new ones, give inhibitory signals to fibroblasts in the microenvironment, and maybe also, they disinhibit the G2M checkpoint halt that we have in chronic kidney disease. So different mechanism of action to reshape the tubular interstitial compartment, which leads to chronic kidney disease, and I think also to chronic allograft nephropathy. So that could be also useful in chronic allograft nephropathy. They don't have vessels. If we want to generate more vessels, this just generates parenchyma. There's tubular engraftment. We need to add MSCs, mesenchymal stromal cells, and endothelial progenitor cells. This is to generate these human renal vascular units. We need both. 3 types of cells. We need the kidney spheroids, the renal tubule-forming cells, together with MSCs and EPCs. We mix them, and then we generate what we call the renovascular unit. It's a donor-derived vessel with engrafted
human kidney tubules. So this is just an editorial on our work showing mix for regeneration. Interestingly, the vessels know how to connect. They fund. We transplant the MSCs, EPCs, and the donor vasculature attaches to the host one. The tubular, they generate these de novo structures, and the attachment is much less prominent. So this epithelial attachment is less efficient than the endothelial cells, but the endothelial cells can generate. You see a mouse RBC flowing into the human vasculature. These are chimeras, as I said. Last part of my talk, this is the human urine, which we love in the lab. We've been working on for in the last 5 years, because urine is, of course, represents the adult human kidney. You can, take samples from healthy and CKD patients. We've been highly invested in really cultivating these primary, this is very difficult to culture cells, these urine-derived kidney cells, and we found, secrets to add to the 2D cultures in order to expand them and get much more cells. And we can actually then, once we expand the cells, these are very few cells, they're very, they fall, they shed, they're quite weak. We generate the urine-derived kidney spheroids, and then we can transplant them into the kidney. So this is the human urine. You can also do not a spheroid, not the aggregates, you can do the urine-derived kidney organoids. This is, again, with matrigel and a Wnt agonist, you can get the urine-derived kidney organoids, again, with the same protocol to expand the 2D cells, and then you put up the culture for the urine-derived kidney organoid. And you can get from the urine a healthy organoid, from CKD patients, from ARPKD patients, from Fanconi, from Pearson, different types of disease. We haven't done that with transplanted. It would be interesting to look at transplanted kidneys, because they have you can get the host and the donor organoid before and after, and see how it looks before and after transplantation. And this is our latest work with autologous transplantation of kidney organoid-derived cells into canine dogs. We were lucky to work with the largest veterinary hospital in Israel, so we take a urine sample from the dog bladder, we expand it to 2D cells, again with the protocol 3D kidney organoids, and then with ultrasound, we transplant it into the capsule cortex space. Just, we can put it into the, just beneath the renal capsule, and these are the 3D kidney organoids. They express markers of distal tubules, E-cadherin, proximal tubules, aquaporin 1, and this is how it looks under the ultrasound. We put them in, we graft them, and they, this is some data. You can actually stabilize. This is compassion care. So this CKD stage 4 dog number 1 comes in with a creatinine of 10, and he should live up to here. And we engraft the organoids, and you have stabilization of UA and creatinine over a large period of time, and he's still living. So this is dog number 1 living with creatinine of 10, and you stabilize his renal function. And dog number 2, this is stage 3, so he would have a more prolonged survival rate through his natural history. And again, we put in from his own urine, his own kidney organoids, we engraft them, and he has been living more, and there's more or less stabilization of the urine creatinine. You have to repeatedly give the cells, because they have to engraft or secrete whatever they're secreting, and it's not a hocus pocus. It's not like the bone marrow where there's a new immune system. Here it's a repair mechanism, so you have to put constantly. You would have to put the organoids as a repeated measure. So this is what we did. Again, this is in 23. We put in the human fetal kidney stem cells in CKD mice, and this was again with the embryonic kidney. Now this is the new paradigm. We don't even need to extract adult kidney cells. We take urine and we expand the 2D cultures. We generate the spheroids or the organoids. We do the cell therapy, or even, and this is there's a new startup coming from the lab it's called Renovate Therapeutics, trying to use
understand whatever the secretions of these kidney organoids are for a repair mechanism as opposed to an engraftment mechanism. A repair mechanism dealing with the fibrosis measures, inhibiting fibrosis, as I showed you in one of the slides. So 20 minutes, thank you. Any questions I'll take once we finish. Se te oye, espera. No, habla. Ahora. Presentation. The next speaker, bueno, del próximo hablante es Abelardo Caballero González, que es jefe de servicio de inmunología del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, y nos va a hablar del DNA circulante y su experiencia en su uso. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias a la organización por la invitación. Madre mía, qué nivel. Me dan ganas de salir corriendo. Porque lo mío es mucho más mundano. Yo solamente quería presentaros la posibilidad de sustituir a la biopsia de protocolo por los biomarcadores. Así que fijaros la diferencia con todo lo que se ha hablado hasta ahora. Me dan ganas de meterme debajo de la atriz. Pero en fin, ya que estoy aquí, os contaré de qué va mi historia. Empezaré por el cfDNA. La pregunta es, y así ya os vais desconectando de lo que acabamos de oír, que es impresionante, ¿no? Ojalá yo estuviera a ese nivel. La pregunta, os decía, era ¿dónde colocamos al cfDNA? Pues dentro de lo que es la respuesta a lo inmune. Podríamos colocarlo pues al mismo nivel que la creatinina. La creatinina es un biomarcador que nos sirve de screening para las biopsias de indicación. Pues a ese nivel, más o menos, es donde podemos meter al cfDNA. Pero en vez de en las biopsias por indicación, en las biopsias de protocolo. Las biopsias de protocolo, como todos sabéis ya, para recordarlo, para hacer un recordatorio de para qué sirven, pues es para diagnosticar los rechazos subclínicos. Los rechazos subclínicos, sobre todo los rechazos subclínicos mediados por anticuerpos. Si esas biopsias de protocolo, como podéis ver en este artículo, el que sirva o que no sirvan para la clínica, pues en este artículo los autores hacen dos grupos, un grupo donde le hacen biopsias de protocolo, son la línea discontinua, y las biopsias y el grupo donde no hay biopsias de protocolo. Podéis ver cómo la supervivencia es mejor, significativamente mejor, en aquel grupo donde se hizo las biopsias de protocolo. Por lo tanto, en la biopsia de protocolo podemos deducir que sí nos sirve en la clínica. Pero tienen un problemilla, que es que la mayoría de esas biopsias de protocolo, como vosotros ya sabéis, la mayoría son negativas. Pues aquí es donde quizás podríamos utilizar el cfDNA como screening para eliminar aquellas biopsias negativas y quedarnos con las que son positivas. Como ya sabéis, el cfDNA como biomarcador no es más que una división entre lo que es la cuantificación del ADN libre circulante del donante,
o dividido por el ADN libre circulante del receptor. Ese cociente multiplicado por 100 es el que nos sirve de biomarcador. Así, si ese cociente es alto, nos está indicando que hay una lesión tisular. Y esa lesión tisular se correlaciona con el rechazo. Pero lo que se intenta es que no sea con el rechazo, sino con el rechazo subclínico. Para eso tiene que cumplir una serie de requisitos que son los que tenéis en este artículo. Y con esto, donde se puede observar que lo primero que hacen los autores es decidir dónde está el punto de corte y lo hacen en el 1%. A continuación, el siguiente resultado es si discrimina entre las biopsias normales y las biopsias patológicas. Como veis, sí que discrimina entre esos dos rechazos, entre los rechazos normales y los rechazos patológicos. Efectivamente, discrimina entre estos dos y, sobre todo, con los rechazos mediados por anticuerpos. Justo al lado tenéis lo mismo, pero con la creatinina. Fijaos que la creatinina no discrimina entre lo que son los rechazos, los que no hay rechazos y los rechazos. En el cfDNA, otra de las características que tiene que tener es que sea que sea predictor, que tenga una capacidad o un valor predictivo negativo, y sí que lo tiene. Entonces, con ese alto nivel predictivo negativo y mejora la correlación con el rechazo mediado por anticuerpos, podríamos utilizar a ese cfDNA como screening para decidir aquellas biopsias que se deben o no se deben de hacer. Pero este fue un estudio prospectivo, pero el que lo puede validar es este otro, donde además de ser prospectivo, es multicéntrico. Y viene a tener los mismos resultados. Tiene un valor predictivo negativo, un alto valor predictivo negativo, sobre todo sobre el rechazo mediado por anticuerpos. Por lo tanto, esto es lo que nos hace, este artículo lo que hace es validar el que este cfDNA sea, o lo podamos utilizar como screening para decidir si una biopsia de protocolo la hacemos o no la hacemos. Entonces, sería los valores por encima de 0,1% decidirían aquellos pacientes que tienen un valor superior al 0,1%, serían aquellos que pasarían a las biopsias de protocolo. No obstante, por ser técnicas moleculares de secuenciación y además tener un alto costo, tienen que pasar otra prueba. Este cfDNA tiene que pasar la prueba de la económica. Estos autores estudian el costo, por un lado, y la eficiencia. Si es eficaz y el costo que tiene. Y eso nos da una rentabilidad. Si os fijáis, la biopsia lo hacen en biopsias de protocolo y también con los biomarcadores. La biopsia, estudian también si hacerlo en una sola biopsia, en 2 o en 3. Una biopsia a los 3 meses, a los 6 y a los 12. Se dan cuenta, o los resultados son que la mayor rentabilidad está en hacer una sola biopsia de protocolo y a los 12 meses. Y en cuanto a los
biomarcadores, un solo marcador, y hacerlo también a los 12 meses. Y lo que es ese biomarcador a los 12 meses que tiene rentabilidad siempre y cuando tenga un costo menor de $700. Y al final, si os dais cuenta, la rentabilidad a los 12 meses es mucho mayor o es mayor que el biomarcador a los 12 meses. En conclusión, estos autores nos dicen, pues mejor seguir usando las biopsias de protocolo a los 12 meses. Así que el cfDNA nos quedamos sin cfDNA para usarlo como screening en las biopsias de protocolo. ¿Qué otro biomarcador podríamos usar? Tendría que tener unas características y que su técnica no fuese demasiado complicada y tuviera un precio bajo. ¿Qué biomarcadores cumplen con esas características? Pues los biomarcadores celulares, pero también los de la proteómica. ¿Y qué célula? ¿Qué célula sería la más adecuada? La célula más adecuada sería aquella que respondiera frente al aloinjerto de manera la más básica, la célula más básica de respuesta frente al aloinjerto. ¿Y cuál es esa célula más básica? Pues a lo mejor uno puede pensar que puede ser el linfocito T, el linfocito B, la célula más básica o las células más básicas de la respuesta inmune o la de la alorrespuesta serían las que pertenecen a la inmunidad innata. Y eso se demuestra en este artículo, donde es un modelo murino y donde son cepas que carecen de linfocitos T y de linfocitos B. Por lo tanto, no tiene sistema inmune adaptativo. Carecen de sistema inmune adaptativo. Aún así, cuando a estos ratoncitos se le somete a un injerto, tenéis las barras en blanco, sería el injerto de su propia piel y el aloinjerto. Veis como la respuesta frente al aloinjerto es mucho más intensa. Esto nos dice, recordar que no tienen ni células T ni células B. Están respondiendo con monocitos y con células NK. Responden mucho más frente al aloinjerto. Esto significa que tienen especificidad. Y además, si se hace una sensibilización, que son las columnas rayadas, o dos sensibilizaciones, que son las columnas en negro, fijaros cómo la respuesta al aloinjerto se multiplica. ¿Y esto qué significa? Pues que esos monocitos y esas células NK tienen memoria. Esto acaba con el mito de que el sistema innato no es específico ni tiene memoria. Pues mentira. También tiene especificidad y tiene memoria. Además, cuando se eliminan las células NK en este gráfico, se sigue respondiendo frente a ese aloinjerto. Esto significa que sobre todo la respuesta frente al aloinjerto recae en los monocitos. En resumen, los monocitos tienen respuesta alogénica con especificidad y con memoria. Por eso os decía qué células son las que debemos de usar para ese screening, pues precisamente los monocitos. Y esto que se puede deducir de un modelo experimental ocurre también en el humano. También ocurre en el humano. En este trabajo de la Universidad de Lovaina estudian por biología molecular avanzada un transcriptoma, fijaros,
transcriptoma de célula única. Lo que hacen es coger célula a célula del infiltrado halogénico y estudian su transcripción, célula a célula. Y al final llegan a la conclusión que tenéis en el título. Las células básicas principales de la respuesta halogénica son las células del sistema innato. Sorprendentemente, no son las células del sistema adaptativo, ni son las células T, ni son las células B. Son las células del sistema innato, coinciden con los experimentos, con los ensayos experimentales. Además, estas células del sistema innato, monocitos y células NK sobre todo, tienen expresión del marcador CD16. Y estas células NK y estos monocitos son las que responden con mayor fuerza o con mayor intensidad en los casos de rechazos más graves. Y además están presentes en todos los niveles de la histología, tanto en la respuesta inmune de tipo T, mediado por linfocitos T, como en la respuesta mediada por anticuerpos. En todos tipos de respuesta está presente esos monocitos y esas células NK. En conclusión, las células del sistema inmune, del sistema innato, están presentes y son los protagonistas en todas las categorías histológicas del rechazo. Y esto que ocurre a nivel del foco inflamatorio halogénico tiene su reflejo y podemos encontrar ese monocito o esa célula NK dando vueltas por la sangre para que de esa manera lo podamos usar como biomarcador. Pues sí. En este trabajo, estos autores lo que hacen es ver en sangre periférica los 3 tipos de monocitos, que son los CD4, CD16 negativos, que son los clásicos, los CD14, CD16 positivos, que son los intermedios, y los CD14 low, CD16 positivos, que son los no clásicos. Encuentran que cuando hay un rechazo, se produce una disminución de los linfocitos CD14, CD16 positivos, que son los intermedios. Esto es en el rechazo. Esto se confirma por otros ensayos de otros autores, donde encuentran, además de que en el pretrasplante los linfocitos monocitos CD16 positivos están aumentados, y eso es un factor de riesgo para que se produzca el rechazo. Además de eso, cuando se produce el rechazo, esos monocitos vuelven a descender. De nuevo, confirmando lo que los otros autores ya habían visto. Sin embargo, cuando no hay rechazo en los individuos donde no tienen rechazo, no se producen esos cambios. ¿Y por qué hay esa reducción? ¿Por qué esos monocitos intermedios descienden? Pues cuando estudian el foco por microscopía confocal y los tiñen con el CD14 y CD16, las células, se dan cuenta de que al hacer una fusión de esos dos colores, verde y rojo, con esos marcadores CD14 y 16 se convierten en amarillo. Lógicamente, sí, esa célula está presentando los dos marcadores, el 14 y el 16. Confirman, por lo tanto, que esos monocitos CD14, CD16 se encuentran en el foco inflamatorio halogénico. ¿Qué es lo que ocurre? Porque ¿por qué descienden? Porque hay un reclutamiento hacia el foco halogénico, inflamatorio halogénico de esos monocitos CD16, CD14, CD16. Pero esto sigue siendo en un rechazo. Y recordar que se está buscando que esto ocurra
en el rechazo subclínico. Y eso ocurre también en el rechazo subclínico. Pues este es nuestro trabajo. Vimos que en el rechazo subclínico efectivamente ocurría lo mismo. Había un descenso de los monocitos intermedios, CD14, CD16, y esa bajada de esos monocitos se correspondía. Nosotros no hicimos con focal, pero lo que sí hicimos es medirlos, en la barra gris, los medíamos en la sangre capilar, obtenida por punción aspiración. Y en sangre capilar estaban significativamente más aumentados que en la sangre periférica. Esto significa que hay un reclutamiento en el tejido. Se produce cuando se están reclutando estos monocitos CD14-16. Eso no ocurría en las biopsias normales. Por lo tanto, ya esto significa que estos los podemos usar como un biomarcador para poder, un biomarcador de screening, para poder seleccionar aquellas biopsias de protocolo que probablemente vayan a ser positivas. Pero además, podría terminar ya, además es posible que podamos sustituir la biopsia de protocolo, que eso es lo que yo ponía al principio, por biomarcadores. Pues tendría que haber un biomarcador de rechazo, del rechazo T y del rechazo mediado por anticuerpos, de los dos tipos de rechazo mediado por anticuerpos. ¿Existen esos biomarcadores? Pues sí, comercialmente, en el caso de se utiliza la técnica de expresión génica para el rechazo de células T con genes que se expresan en la respuesta T. Para hay diferentes en el mercado, pero quizás sea uno de los mejores porque solo utiliza 3 genes para hacer ese biomarcador de expresión génica. Y ese biomarcador para que pueda ser diagnóstico, tiene que tener un valor positivo, un valor predictivo positivo. Y fijaros que tiene un gran valor predictivo positivo. Por lo tanto, se puede usar como biomarcador para diagnosticar el rechazo mediado por células T. El biomarcador que puede diagnosticar el rechazo mediado por anticuerpos con DSA positivo ya lo tenemos, que son los anticuerpos anti-HLA. El siguiente biomarcador, el tercero, sería el biomarcador que puede diagnosticar o que debe de diagnosticar el rechazo mediado por anticuerpos sin DSA. Y ese marcador existe, pues sí, el grupo de Lovaina también lo tiene, lo diseñó. Este grupo también trabajó en este rechazo y lo que deducen es que este rechazo tiene una entidad propia y que su diagnóstico, lógicamente, es histológico porque es DSA negativo. ¿Qué células, para poder tener este biomarcador, qué células son las que están produciendo esta lesión de rechazo mediado por anticuerpos sin DSA? En este mismo trabajo, lo que hacen, además de utilizar la técnica de transcriptoma unicelular, también utilizan la técnica de histología digital. En esta técnica de histología digital son capaces de poner de forma tridimensional cada una de las células en el sitio que están o que ocupan en la estructura del rechazo, en la estructura del riñón en el momento del rechazo. Y aquí tenéis el glomérulo, y lo que ven en ese glomérulo, todos esos puntitos que están dentro del glomérulo,
no son células T como vemos aquí. No hay células T. ¿Qué hay dentro de ese glomérulo? Ellos lo que ven dentro de ese glomérulo a estudiar célula por célula son monocitos y células NK. Entonces, otra cosa que se nos cae el mito, y es que la respuesta frente a los vasos o la respuesta de la inflamación microvascular no la median los linfocitos T, sino que lo hacen las células mononucleares, los monocitos y las células NK. Entonces, en resumen, como decía, los linfocitos T efectores se encuentran principalmente fuera del glomérulo. Y son las células del sistema innato las que se encuentran en el interior del glomérulo y las que producen las vasculitis. La respuesta es la base de la inflamación. La respuesta innata es la base de la inflamación microvascular. Por lo tanto, si queremos, y esto lo hacen un estudio prospectivo multicéntrico y se dan cuenta de que esto es así. Y diseñan para estas células, para detectar un transcriptoma, para detectar estas células con 8 genes. Lógicamente, estos genes están relacionados, por lógica, con el sistema inmune innato. Y cuando hacen ese estudio, se dan cuenta de que esos genes son capaces de identificar solo aquellas respuestas de tipo de vasculitis, glomerulitis, peritubular, capilaritis y microvascular, la inflamación microvascular. Se asocian a ese tipo de lesiones. Por lo tanto, ya tenemos el tercer biomarcador que nos faltaba para completar el poder hacer el diagnóstico de las 3 formas de rechazo. En el caso del rechazo mediado por anticuerpos, se empezaría por el perfil transcriptómico de los 8 genes. Si ese perfil fuese negativo, si tuviéramos una respuesta negativa o no consiguiera ser, fuese negativo, el rechazo no sería mediado por anticuerpos. En cambio, si fuese positivo, tendríamos que utilizar el segundo biomarcador, que serían los anticuerpos anti-HLA, y podría ocurrir que el DSA fuese negativo, con lo cual estaríamos ante un rechazo mediado por anticuerpos sin DSA o un rechazo microvascular, de inflamación microvascular. Si el DSA fuese positivo, estaríamos ante un rechazo mediado por anticuerpos. Si lo hacemos rápidamente, si lo hacemos todo en conjunto, todos esos biomarcadores que hemos ido viendo, empezaríamos con el marcador de células de monocitos. Si descendieran, por lo tanto, sería positivo. Eso haría que tuviéramos que utilizar el perfil de transcriptómico de los 8 genes. Si ese fuese negativo, entonces tendríamos que utilizar el perfil transcriptómico de los linfocitos T. Si fuese positivo, estaríamos ante un rechazo mediado por células T. Si fuese negativo y fuese positivo el del transcriptómico de células T, pero si el perfil de transcriptómico de los 8 genes fuese positivo, tendríamos que ver si fuese de DSA negativo o positivo. Si es negativo, entonces estaríamos ante un rechazo mediado por anticuerpos DSA negativo, pero si fuese positivo, estaríamos ante un rechazo mediado por anticuerpos positivo. Entonces, sí se puede. Se puede llegar a hacer, sin necesidad de hacer una biopsia, al diagnóstico de los diferentes rechazos que podemos encontrar en la respuesta halogénica. Muchas gracias. Gracias a todos los ponentes porque cada uno ha tocado distintos aspectos, ¿no? Esto es lo que está de moda en el trasplante ahora mismo, como se titulaba la mesa. Tenemos 10 minutos clavados para preguntas.
No veo nada. No se te oye. Se me oye. A Eduard. En la construcción lentiviral de la 2, ¿tienes que introducir la beta-2 microglobulina? No necesariamente. Utiliza la beta-2 La beta-2 microglobulina endógena, propia ¿no? de la Y célula. después en la construcción del DQ, si las dos cadenas están ligadas covalentemente, ¿necesitas ligarlas covalentemente o tampoco? No, están en el mismo construct, pero no están... No están O sea, no Se están hace el ligadas. folding normal. Vale. ¿Más preguntas? Doctor Deckel. Yo a mí. ¿Se oye? Ahora sí. Sí. In the case of administration of this organizing in the patient, in a similar manner for vaccine administration, could have a secondary effect in the patients? Certainly hope so. So what we are trying to understand now is we were very invested in organogenesis and generating the perfect kidney. And if you get the host vessels in grafting, then you don't have the problem of rejecting the vessels. But we see more and more that the organoids secrete, they have the secretome, and they secrete very powerful materials. So maybe we can transfer the organoid science from transplantation of the organoids themselves, just by rather transplant what they secrete. I call this the organoid juice, or the stem cell juice. And it depends on which stem cell you use. I mean, if you get the pluripotent stem cells, you get the entire kidney. You get more, as you move along to the urine, you get less types of donor tissue. You get tubular tissue only. But we think now that the organoids are secreting really interesting biomolecules, and maybe we can, give the biomolecules, make this a reality, clinical reality, by giving the juice rather than the cells themselves. Did I answer that? Okay. Yeah. So in terms of clinical reality. Other question? Esta va para Abelardo. Abelardo, Cuéntame. cuéntame. Porque no has dado la vuelta a la tortilla. Tú has pedido por CDNA y no. Claro, es que yo tengo que hablar de mi libro. De tu libro. En tu caso. En el caso de que tú tuvieras que administrar algo viendo los diferentes tipos de rechazo que tú podrías tener, ¿no? ¿Tú llegarías a pensar que podría en algún momento hacer un constructo completo de infusión de células T reguladoras, de infusión de células B reguladoras, de las células mieloide supresoras y además volver a tener el contagio de CD14, CD16 positivo y también incrementar las células natural killer? ¿All together en un cóctel, por ejemplo? Te deja muerto. Totalmente. Además es que no me he enterado. Y vosotros cuando tenéis, por ejemplo, estos casos en los que ves una bajada de esos monocitos, ¿el nefrólogo realmente actúa? ¿Se lo decís? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, estamos en ello. Yo estoy intentando convencerlos, y yo creo que los voy a convencer. Los voy a convencer seguro. Ya tuvimos una reunión y medio que los convencí hace como una semana o dos, allí creo que están por allí. Pero porque eso, fíjate que ese biomarcador es muy barato. Sí, además lo estamos usando, forma parte de nuestra cartera de servicios, lo usamos, por ejemplo, para hacer estudios de inmunodeficiencias o hacer estudios con el líquido cefalorraquídeo, en fin. Es algo que estamos usando y entonces, ¿por qué no? Meter también sobre todo, hay una cosa que se podría usar inmediatamente, que sería, porque lo que se hace en nuestro hospital es aquellos pacientes que tienen una función estable del injerto, se le hace periódicamente anticuerpos anti-HLA. Y lógicamente van a ser negativos, la mayoría son negativos. Estás gastándote ahí un dinero y este CD14, CD16 es más barato. Pues vamos a sustituirlos. Y cuando el CD14, CD16 sea positivo, hazle los anticuerpos, por ejemplo.
¿Y con qué cadencia monitoriza? Pues puedes hacerlo incluso todos los días, si quieres. Alá. No, Mucha gente tienes que tener, ¿no? no, para que te hagas una idea, si tú utilizas el CFDNA, que vale 700 euros o por ahí, pues tienes como para hacer, creo que son 200 determinaciones de CD14, CD16. Haces un CFDNA y por 200 de CD14, CD16. Pero el trabajo del personal también cuesta dinero, Belardo. Bien, otra cosa. Bien. No, espera. Es que ha hecho muy bien hacer esa pregunta. Me alegro. Es porque se puede monitorizar. O sea, yo creo que este es ideal. Yo te voy a hacer otra pregunta, perdona. ¿Se pueden adaptar estos biomarcadores a otros órganos? Claro, por supuesto. Pero no todos tienen la misma... La respuesta es la misma. Lo mismo Bueno, el hígado no tiene exactamente ya, la misma. es verdad, Igual, el hígado igual sí es nuestro verdad. órgano es un poco diferente, ¿no? Sí, el hígado, yo creo... No, pero fíjate... perdón. Me iba a enrollar malamente. No, pero que el hígado... Lo que ocurre con el hígado, porque es una pregunta que yo no se la hice bien el otro, tú estabas, ¿no? En la reunión. No. Bueno, ¿por qué el hígado tiene tolerancia? Pues es muy lógico, está lleno de macrófagos. Y además, de célula innata, o sea, es el innato, ahí está. Y además, fijaros que además, a través de la porta, está subiendo tanta cantidad de antígenos que lo que hace, lo que hace es que baja el nivel de respuesta. Por eso es más tolerante, ¿no? En fin, bueno. Benjamín tiene una pregunta para ti. Yeah, I have a question to Edward. So CAR T technology is breaking through all over the world, and immune-suppressed patients, there have been reports of CAR T generating tumors. There's several types of leukemias, and these are immune-suppressed patients. So would you worry about malignant transformation of tumorigenesis during implementation of CAR T technology, specifically in immune-suppressed patients? Yeah, of course, this is a problem that could be in there. So there are, one possibility will be to introduce another gene suicide gene to eliminate those cells if something like that happens. But still, we are still far from this situation, but this would be a worry and a possible solution. And it was, I had same question for you. Have you studied the risk of the degeneration of organoids, the risk of I see. the stem cells can develop tumor or something like that? Did you study this? Well, this is a genuine concern, of course. If these are pluripotent stem cells, they can generate, for instance, nephroblastoma or something, a developmental kidney tumor, a Wilms tumor, not a renal cell carcinoma. And this is something that this is a major concern. In general, when we check karyotype or malignant transformation in vitro, and we have these prolonged cultures, there's no evidence for, generation of bizarre karyotypes or mutation, P53 mutations, which we're afraid of. So this seems to be safe. But I think as you go to the more, I would say, safer cells, the adult cells, your concern is less severe. Yeah. Okay. Yesterday we knew better xenotransplantation. Today you spoke about organoids. You spoke about CAR cells. Where we go in transplant? What do you think that is the best way? No, I think we don't know the best way. We have to try a lot of possibilities, and then we will see. But still, those are different experimental arms that maybe could be useful. Some of them, we don't know. Well, I always tell my colleagues at the hospital, the transplant surgeons, I tell them, I want to take you out of business. I don't want to reach the end stage part. Let's start, and inhibiting the progression of CKD with introducing early medicines and early, this is kidney organoids or kidney secreted
kidney organoid secreted biofactors. But I think at the end it would be just multiple armaments, dealing with different, immunology is certainly extending and an enormous breakthroughs. So I say maybe the stem cell field will bring the next breakthroughs. Combined, synergism. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Hemos terminado con nuestro tiempo. Gracias a todos. Manuel. Muchas gracias a Despídenos. todos. Y muchas gracias a los ponentes porque ha estado súper interesante, la verdad. Querrán una foto.